La, la ascensión del Señor. Sermones de San Antonio de Padua. 1. En aquel tiempo, mientras los 11 estaban sentados a la mesa, se les apareció Jesús. Marcos 16:14. En este pasaje evangélico se destacan tres momentos: la última aparición de Cristo, el envío de los apóstoles a la predicación y la ascensión de Cristo al cielo. A. La última aparición de Cristo. 2. Mientras los 11 estaban sentados a la mesa. Observa que Jesús pareció a sus discípulos 10 veces. En el mismo día de la resurrección apareció 5 veces. Como lo hemos pregonado en el sermón, florecerá el almendro. La sexta vez se apareció a Tomás junto con los otros discípulos en la octava de la resurrección. La séptima vez junto al mar de Tiberíades. La octava en el monte que les había señalado. La novena y la 10ª vez en este mismo día de la ascensión. En este día se les acercó a ellos en Jerusalén y les dijo: permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Lucas 24:49. Comió con ellos y por eso se deduce que ya había pasado la hora sexta, o sea, el mediodía, y esta fue la novena aparición. Después los condujo afuera al monte de los olivos, hacia Betania. Levantó las manos y los bendijo, y a la vista de ellos se elevó hacia el cielo, sostenido por una nube luminosa. Esta fue la 10ª aparición. Mientras los 11 discípulos estaban recostados a la mesa, se les apareció Jesús. Observa que Jesús se aparece a los recostados, o sea, a los que descansan en la tranquilidad y en la humildad del corazón. Dice Isaías: ¿a quién dirigiré mi mirada, sino al pobrecillo, al contrito de espíritu y al que se estremece por mis palabras? 66:2. En el agua turbia y agitada, no ve su rostro el que se refleja en ella. Si quieres que aparezca en ti el rostro de Cristo, que te está mirando, recuéstate y reposa. Permanezcan en la ciudad hasta que sean revestidos de poder desde lo alto. Permanecer en la ciudad significa entrar en su conciencia y estar alejado del estrépito exterior. Se lee en el segundo libro de los Reyes que David se estableció en su casa de cedro y el Señor le concedió tregua de todos sus enemigos en derredor. 7:1-2. Se lee en la historia natural que el cedro es un árbol muy alto, de agradable aroma y de larga vida. Con su perfume ahuyenta a las serpientes y tiene la característica de producir fruto continuamente, tanto en el verano como en el invierno. La casa de cedro es la conciencia del justo. Es elevada por el amor de Dios y de agradable aroma por su honesta conversación. Tiene larga vida por la perseverancia. Con el perfume de su pureza o de su oración devota, ahuyenta a las serpientes, o sea, a los movimientos carnales o a los demonios, y tanto durante el invierno de las adversidades como en el verano de la prosperidad, produce frutos de eterna salvación. El que vive en tal casa estará al abrigo de todos los enemigos de los alrededores, o sea, el diablo, el mundo y la carne. Y gozará de reposo porque se reviste de poder desde lo alto, no desde lo bajo, o sea, desde el mundo. El que se reviste del poder del mundo fácilmente será derrotado en la guerra. En cambio, el que se reviste del poder de lo alto, o sea, del poder del Espíritu Santo, destruye a los enemigos y cumple las obras de virtud.
Jesús reprochó a sus discípulos por su 3. Jesús reprochó a sus discípulos por su incredulidad y por la dureza de su corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Oh, qué infelices fueron aquellos discípulos que no creyeron a Pedro, al que apareció el Señor, y quien lo vio resucitado de entre los muertos. Pregona Pedro: ustedes mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos, y de esto nosotros damos testimonio por haber comido y bebido con él, después de haber resucitado de los muertos. Hechos 3:15 y 10:41. Y en la resurrección de Cristo está prefigurada la verdadera resurrección de la carne. No creen en la resurrección de Cristo los que niegan la futura resurrección de los cuerpos. Se lee en la primera carta a los Corintios: nosotros predicamos que Cristo resucitó de entre los muertos. Pues bien, ¿cómo pueden afirmar algunos de ustedes que no existe la resurrección de los muertos? Si no existe la resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, entonces es vana nuestra predicación y es vana también su fe. 15:12-14. En la final resurrección de los cuerpos, Dios repudiará y condenará a los incrédulos y a los duros de corazón que ahora no creen que la resurrección pueda suceder. B. El envío de los apóstoles a la predicación. 4. Los apóstoles son enviados a predicar a través del mandato: vayan por todo el mundo. Un mandato semejante se halla en Isaías: vayan, mensajeros veloces, a un pueblo disperso y dilacerado, a un pueblo tremebundo como ningún otro, a un pueblo oprimido y a la expectativa. 18:2. El género humano se hallaba disperso, echado del gozo del paraíso terrenal, dilacerado por los vejámenes del diablo, con el alma atemorizada por los castigos del infierno y con el cuerpo humillado por la perspectiva de la corrupción, pero a la expectativa del Salvador del mundo. A este pueblo el Salvador envió a veloces mensajeros, o sea, a los apóstoles dóciles, ordenándoles: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura, o sea, a todo el género humano. El género humano tiene algo en común con todas las criaturas: los ángeles, las ovejas, los maderos, las piedras, el fuego, el agua, con el tiempo cálido y con el frío, con el tiempo húmedo y con el seco, porque el hombre es llamado microcosmos, o sea, un mundo en pequeño. El que cree, o sea, el que profesa la fe por sí mismo o por medio de otro y se bautiza, o sea, persevera en la gracia recibida en el bautismo, se salvará. El que no cree será condenado. Y estos serán los prodigios que acompañarán a los que creen. En mi nombre echarán fuera a los demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos a las serpientes. Si beben un veneno no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. En aquel tiempo sucedían los milagros para la conversión de los infieles. Ahora que la fe aumentó, los signos cesaron. En efecto, cuando nosotros plantamos plantas tiernas, las regamos hasta que arraiguen y se fortifiquen. 5. Sentido moral. El mundo es llamado así porque está siempre en movimiento. Sus elementos no gozan de reposo. El mundo tiene 4 regiones: oriental, occidental, meridional y septentrional. Como el mundo consta de 4 elementos, así el hombre, que es un pequeño mundo, según los antiguos,
consta también de 4 fluidos u humores, mezclados entre ellos y formando un único temperamento. El pobre hombre, desde el comienzo de su vida hasta el fin, está siempre en movimiento y jamás reposa hasta que llegue a su lugar, o sea, a Dios. Dice a este propósito Agustín: Señor, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y en la paz se halla su lugar. Salmo 75:3. El lugar del hombre es Dios, y jamás puede haber paz sino en Él, y por eso hay que volver a Él. Los momentos principales de la vida del hombre son estos: el oriente de su nacimiento, el occidente de su muerte, el mediodía de la prosperidad y el septentrión de la adversidad. A este mundo debemos ir, vayan por todo el mundo, para que mediten cómo eran en el momento del nacimiento, cómo serán en el momento de la muerte, cómo son cuando les sonríe la prosperidad y cómo son cuando la adversidad se abate sobre ustedes. Examinen si la primera los exalta y la segunda los deprime. De esta cuádruple meditación brota una cuádruple utilidad: la desconfianza en sí mismo, el desprecio del mundo, el equilibrio para no exaltarse y la paciencia para no deprimirse. Es pues una gran obra buena ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Dice el apóstol: si uno está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas las cosas fueron renovadas. 2 Corintios 5:17. Y el Salmo: el pueblo que será creado nuevo alabará al Señor. 101:19. E Isaías: he aquí yo voy a hacer de Jerusalén una ciudad de exultación y de su pueblo un pueblo de gozo. Yo me alegraré con Jerusalén y gozaré con mi pueblo. Crear es hacer alguna cosa de la nada. El hombre, cuando se halla en pecado mortal, nada es, porque Dios, que de veras es, no está en él con la gracia. El hombre, dice Agustín, se torna nada cuando peca, pero cuando con la gracia de Dios se convierte a la penitencia, es creado o renace en él una nueva criatura, o sea, una conciencia pura y nueva. Y esta es Jerusalén, la ciudad de la paz, que exulta por la misericordia de Dios que le fue concedida. Es creado también un pueblo de muchos y buenos sentimientos y pensamientos, en los que abundan el gozo y la alabanza de Dios por su dulzura, que ellos saborean. Entonces las obras viejas, o sea, las obras y el arraigado comportamiento de los 5 sentidos pasan, se alejan y se renuevan en Cristo, para que el hombre ya no viva para sí, sino para Cristo, que por él murió. 2 Corintios 5:15. Estas son todas las criaturas, el hombre interior y el hombre exterior, renovados por la gracia. A esta criatura debemos predicar el Evangelio del reino, o sea, anunciar el bien. La palabra griega evangelio significa justamente el buen anuncio. Anuncia el bien a toda criatura, el que tanto por dentro como por fuera se reviste de virtudes. Predica el Evangelio del reino a toda criatura, el que en lo íntimo de su corazón considera cuán grande será la gloria de contemplar, junto con los espíritus bienaventurados, el rostro del Creador, alabarlo sin término junto con ellos, vivir siempre con Él que es la vida y disfrutar eternamente de una felicidad inefable. De aquella predicación derivan 2 consecuencias. El que cree y se bautiza, creer quiere decir dar el corazón. En latín credo, cor, do. Hijo mío, dice Jesús, dame tu corazón.
Proverbios 23:26. El que da el corazón da todo. Cree, pues, el que con la devoción del corazón se somete completamente a Dios. Se bautiza cuando se inunda de lágrimas, o por la dulzura de la contemplación, o por el recuerdo de la propia iniquidad, o por la compasión ante las necesidades de los hermanos. En cambio, el que no cree no entrega el corazón a Dios. Y si no das el corazón a Dios, necesariamente se lo darás al diablo, o a la carne, o al mundo, y quien quiera haga esto será condenado. 6. Y estos prodigios acompañarán a los creyentes, los que entreguen su corazón a Dios. Van a ser asistidos por los signos, porque sobre su corazón ya existe el signo del que habla el cantar. Ponme como un sello sobre tu corazón. 8:6. Cuando queremos defender nuestra casa o nuestros bienes de los ladrones, solemos colocar un signo, o sea, una bandera del rey o de algún personaje poderoso para que al verlo, los ladrones no se atrevan a entrar. Así, si queremos defender nuestro corazón de los demonios, debemos colocar sobre él a Jesús, que es la salvación. Y si es la salvación, es también plena protección. En mi nombre echarán a los demonios. Demonio es un término griego, daimon, que significa muy conocedor de las cosas. Los demonios simbolizan la sabiduría de la carne y la astucia del mundo, que como demonios atormentan al hombre, o sea, su espíritu, y también con frecuencia afligen su cuerpo. La sabiduría de la carne simboliza al demonio nocturno, la astucia del mundo, al demonio meridiano. La sabiduría de la carne es ciega, aunque ella cree que tiene la vista muy aguda. Durante la noche algunos animales tienen la vista muy aguda, como el gato. La astucia del mundo arde del calor de la malicia, como el sol a mediodía. El que entrega su corazón a Dios echa de sí a estos demonios y también llevará a cabo los signos siguientes. Hablarán lenguas nuevas. La lengua del mundo es una lengua vieja, porque dirá cosas viejas del hombre viejo. Los que son atormentados por los susodichos demonios hablan esta lengua, pero cuando echan de sí a los demonios, hablarán lenguas nuevas en la novedad de su vida. Dice Isaías: en aquel día habrá 5 ciudades en la tierra de Egipto, que hablarán la lengua de Canaán y jurarán en el nombre del Señor. La primera se llamará Ciudad del Sol. 19:18. La tierra de Egipto, que se interpreta tiniebla, es el cuerpo humano, cubierto por las culpas y los castigos. En el cuerpo hay 5 ciudades, o sea, los 5 sentidos del cuerpo, del cual uno, o sea, la vista, es llamado Ciudad del Sol. Porque como el sol ilumina todo el mundo, así la vista ilumina todo el cuerpo. Estas ciudades hablan la lengua de Canaán, que significa cambiada, por el cambio obrado por la derecha del Altísimo. Se despojan del hombre viejo con sus acciones y se revisten del hombre nuevo, viviendo en la justicia y en la verdad. Colosenses 3:9 y Efesios 4:4-24. Como el lenguaje comunica al exterior la palabra que está escondida en el corazón, así los 5 sentidos del hombre, ya cambiados y convertidos a Dios, hablan de él en el exterior, como lo sienten en el interior, y en esto consiste el jurar, en afirmar la verdad. La verdad de la conciencia se afianza con el testimonio de una vida santa, para alabanza del Señor de los ejércitos, o sea, de los ángeles, y aferrarán a las serpientes, en las que están simbolizadas la adulación y la calumnia, que serpentean a escondidas e inoculan el veneno.
El adulador avanza serpenteando y el calumniador inocula el veneno. Los que hablan lenguas nuevas alejan de sí a estas serpientes. Dice el primer libro de los Reyes: alejen de su boca las cosas viejas. 2:3. La saliva del hombre en ayunas mata a la serpiente. Aristóteles. La lengua en ayunas, o sea, mortificada, es como una lengua nueva, cuyo antídoto suprime el veneno. La antigua serpiente de alguna manera adulaba a Eva diciendo: no morirán de muerte, e infamaba a Dios añadiendo: sabe Dios que el día que coman de él se abrirán sus ojos y serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Como si dijera: Dios por envidioso les prohibió todo eso, no queriendo que ustedes fueran semejantes a él en la ciencia. He aquí cómo la adulación serpentea y la calumnia inocula el veneno. En cambio, el que tiene la lengua en ayunas, escupa en la boca de la serpiente y lo mate, y así se libere de él. 7. Y si beben algún veneno no les hará daño. Comenta la glosa: mientras escuchan las pestíferas sugestiones, pero no las llevan a cabo, es como si bebieran algo mortífero, que no obstante no les hará daño. Dice Isaías: no beberán vino cantando, toda bebida les será amarga a los bebedores. 24:9. Y por esto no les hará daño. No bebe cantando el vino de las sugestiones diabólicas, aquel que no las consiente, y más bien las rechaza, sufre por ellas y llora, y por eso la bebida misma, o sea, la sugestión diabólica, es amarga para los que la beben, o sea, para los que son importunados y la sufren. Al contrario, Joel dice: despiértense ebrios y lloren, y clamen ustedes que beben vino con placer, porque les será quitado de su boca. 1:5. Esto sucede justamente de manera literal porque el padre del vino desaparece de la boca, apenas pasa por la garganta. Oh, cuántos males ocasiona un brevísimo placer a aquel que, con el consentimiento de la mente y de las obras, bebe el vino de la sugestión diabólica. A los ebrios por este vino se les dice: despiértense y recuerden sus pecados, lloren en la contrición del corazón y clamen en la confesión. El que hubiere realizado los 4 signos anteriores, con toda certeza podrá ejecutar también el quinto. Impondrán sus manos sobre los enfermos y éstos sanarán. Enfermo se dice en latín aeger, que suena como egens, necesitado de un remedio o de una medicina. El enfermo es el pecador que tiene urgente necesidad de la medicina, o sea, del ejemplo de las buenas obras, e impondrá las manos sobre él para que se cure, o sea, para que vuelva a la penitencia. Aquel que no solo lo conforta con la palabra de la predicación, sino también con el ejemplo de la vida santa. Amén, así sea. C. La ascensión de Jesús al cielo. 8. Y el Señor Jesús, que había descendido del cielo, después de haberles hablado, fue elevado al cielo. Marcos 16:19. Hallamos una concordancia en los proverbios de Salomón. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró el viento en sus manos? ¿Quién recogió las aguas en su mano? ¿Quién levantó todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo, si lo sabes? 34. Presta atención a estos 3 verbos: encerró, recogió y levantó. El Hijo de Dios Padre, Jesucristo, bajó del cielo y asumió nuestra carne mortal, y después subió al cielo con la misma carne ya inmortalizada. Desde allí envió
al Espíritu de la gracia septiforme, que Él encierra en las manos de su potencia. Y es así porque Él lo da a quien quiere y cuando quiere, y lo cierra a quien quiere. Dice Job, entre sus manos esconde la luz y le ordena aparecer de nuevo. Anuncia a quien le es amigo que ella es su propiedad y que a ella puede acercarse. 36, 32 a 33. A quien es amigo de Dios, de vez en cuando se le manifiesta una luz en su conciencia, una luz de íntima alegría, como una lumbre que, encerrada entre las manos, se manifiesta y se esconde, según la voluntad del que la tiene, y lo hace para que el alma se excite para llegar a la posesión de la luz eterna y a la herencia de la plena visión de Dios. Asimismo, el Hijo de Dios recoge, o sea, frena las aguas de la concupiscencia carnal en el manto, o sea, en el cuerpo, del cual el alma se cubre como de un vestido. Dice Job, yo me consumiré e iré en putrefacción, como una vestidura roída por la polilla. 13:28. La polilla nace de la vestidura y después la corroe. La corrupción nace del cuerpo y después lo consume. El Hijo de Dios recoge en este vestido los instintos de los sentidos, con el vínculo del amor o con la soga del temor, para que no se escapen las aguas de la concupiscencia carnal, y de esa manera promueve para la penitencia y para la gloria eterna todos los términos de la tierra, o sea, a aquellos que ya acabaron su condición terrenal. Cristo subió al cielo para elevar consigo a la tierra y hacerla cielo. En efecto, el Padre habla por boca de Isaías. Puse mis palabras en tu boca y con la sombra de mi mano te protegí, para que plantes cielos y pongas cimientos a la tierra y digas a Sión, tú eres mi pueblo. 51:16. El mismo Hijo dice, el que me envió es veraz y yo, lo que oí de él, eso digo al mundo. Juan 8:26. En la hora de la pasión, el Padre lo protegió con la sombra de la mano de su potencia, porque le prestó aliento en el momento en que más arreciaba la hazaña judía. Dice el Salmo, extendiste tu sombra sobre mi cabeza en el día de la batalla. 139:8. En la cual, con las manos clavadas en la cruz, derrotó las potencias del aire. Él plantó los cielos, o sea, su divinidad, en la tierra de nuestra humanidad, y puso los cimientos de la tierra de nuestra humanidad en el cielo, o sea, estableciéndola para siempre. Y concluye, y está sentado a la derecha de Dios. Y el Salmo, dijo el Señor, el Padre, a mi Señor, a su Hijo, siéntate a mi derecha. 109:1. O sea, reposa y reina conmigo sobre los bienes terrenos. El mismo Jesús, partícipe de nuestra naturaleza, nos haga también a nosotros partícipes de aquellos bienes. Él que es Dios bendito por los siglos. Amén, así sea. D. Sermón alegórico. 9. Atravesé este Jordán llevando solo mi cayado y ahora regreso con 2 campamentos. Génesis 32:10. Estas palabras las pronunció Jacob al regresar de Mesopotamia a su tierra natal. Pueden muy bien aplicarse a Cristo, que de esta tierra retorna al Padre, teniendo como báculo la cruz. Se lee en el primer libro de los Reyes. Dijo el filisteo a David, ¿soy yo quizás un perro para que vengas contra mí con un bastón? 17:43. El filisteo, que se interpreta beodo que está por caer o doble ruina, es figura del diablo,
que embriagado de soberbia cayó del cielo y después hizo caer al hombre en la doble ruina del alma y del cuerpo. Es llamado perro porque con sus sugestiones ladra contra los inocentes y no reconoce al amo, o sea, a su creador, nuestro David, Cristo, para luchar contra él en nuestro favor. Lo enfrentó con el bastón de la cruz. He ahí por qué en el mismo libro de los Reyes se dice un poco antes: David tomó su bastón, que siempre llevaba en la mano, se escogió del torrente 5 guijarros lisos del torrente, y los colocó en su alforja de pastor que llevaba consigo. Después tomó en la mano una honda y se encaminó contra el filisteo. 17:40. He ahí las armas con las que Jesucristo mató a nuestro enemigo. Cristo tuvo siempre en sus manos el bastón de la cruz. Antes de la pasión lo tuvo en sus obras. En la pasión fue clavado con sus manos en la cruz, y después de la pasión conservó en su mano las heridas para mostrárselas al Padre por nosotros. Dice Isaías: He ahí que yo te escribí en mis manos. 49:16. Observa que para escribir son necesarias al menos 3 útiles: el papel, la pluma y la tinta. El papel fue la mano de Cristo, la pluma el clavo y la tinta